La Biblia dice que todos los días son del Señor, pero el día del Señor es especial porque su pueblo se reúne para escucharle. Él se glorifica de una manera especial ese día que es hoy, donde podemos compartir de su palabra, tener comunión unos con otros, aprender y ser edificados. Vamos a ir a la confesión. Acuérdese, estamos mirando la confesión de fe. Estamos en el capítulo 4 y vamos a ver el segundo verso, el segundo encabezado, el segundo numeral se le puede decir. Y ya vamos a orar. Vamos a leerlo y luego vamos a orar. Estamos hablando de la creación del hombre, ¿no? Acuérdense, de la creación del hombre. Pero oremos primero. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra, ella es perfecta, Señor. Tú dijiste en el libro de Juan, cuando el apóstol escribió, Señor, santifícalos en tu palabra es verdad. Pedimos que hoy no escuchemos solo la Biblia, sino que realmente seamos santificados en cada conocimiento que tú traes. El conocimiento nos alumbra la mente, pero es el Espíritu Santo el que pone las palabras correctas en nuestros corazones. Gracias, Dios, por el Espíritu Santo, por el precioso Espíritu Santo que está con nosotros. Él nos habla, Él nos guía, Él nos enseña y necesitamos cada día más. Bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Voy a leer el numeral 2, dice así: después que Dios hubo creado todas las cosas, después que Dios hubo creado todas las demás criaturas, se oye, las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con almas racionales e inmortales, haciéndolos aptos para la vida con Dios, para la cual fueron creados, siendo hechos a imagen de Dios en conocimiento, justicia y santidad de la verdad, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla, y sin embargo, con la posibilidad de transgredirla, por haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, que era ¿qué? Mutable, no inmutable, sino ¿qué? Mutable. Tremendo, ¿no? Ese párrafo, uno lo lee rápido y no entiende nada, pero cuando usted detalla cada frase, se da cuenta que ahí puede comprender uno el origen del hombre. Vamos a Génesis 1:27. Génesis 1:27 es el texto de apoyo hoy. Dice: creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra. ¿Qué dice? Los creó. Hay cosas nuevas aquí hoy para nosotros, aún para mi vida, que me parecieron excelentes de encontrar ahí, de ese término de imagen. Hoy esta semana estudiando aclaré muchas cosas que habían sido difíciles durante años de entender, pero definitivamente estas personas fueron privilegiados de ese despertar que hubo en el siglo XVI y siglo XVII, donde se levantaron los teólogos más grandes que hayan existido. O sea, no hay teólogos en este momento a ese nivel como John Owen, como Jonathan Edwards, como Martín Lutero, siglo XV, Juan Calvino, siglo XV y medio. Muchos hombres, pero eran mentes brillantes. Y lo curioso es que todos esos hombres, leo la vida de ellos, y todos mueren de 58, 60, 62 años, vidas muy cortas. Y uno dice, ¿pero por qué? Por la época. No tenían la EPS, no tenían la salud, muchas cosas. Y también designios, ¿no? Designios del Señor, porque no podemos decir que era por la salud, pero sí era diferente. La enfermedad no era igual, el desgaste, las distancias, y nosotros no sabemos cómo era la vida en ese momento, pero habían cosas precarias que no tenemos ahora. Y el Señor, el desgaste de ellos era muy fuerte en la obra. Entonces eran hombres que a los 15, 16 años ya estaban graduados, ya estaban doctorados en teología, 18 años ya eran casi teólogos eruditos. Claro, en 40 años
es un desgaste fuerte. Entonces morían jóvenes. La creación del hombre es un aspecto de la creación secundaria o pasiva, escuche. Dios usó materiales existentes para darle la existencia a Adán y Eva. Es decir, lo vimos hace 8 días. Dios crea todo de la nada. Hablamos hace 8 días que del universo fue creado de la nada. Pero al hombre no lo crea de la nada, sino que toma el material que ya ha creado. ¿Cuál fue? El barro, el polvo de la tierra para hacer al hombre. En un intento por definir el propósito de su creación hacia Dios, los bautistas agregan significativamente el párrafo 2, es decir, todo lo que leímos. El material está cuidadosamente estructurado como el acto final de la semana creativa. Dios hizo ¿qué? Al hombre. El hombre fue lo último que Dios hizo. ¿Cuándo lo hizo? ¿Qué día? El día sexto. Pero el hombre es la creación más importante de Dios. Dios crea todo lo demás antes del hombre para el hombre. O sea, Dios crea el universo para el hombre. Por eso los hombres lo estudian. ¿Sí sabía por qué los hombres están estudiando el universo desde hace 5.000 o 6.000 años? En Egipto ya había astronomía y astrología. ¿Sí sabe la diferencia o no? Astronomía es el estudio de las estrellas, de los astros. Astrología es ocultismo. Y ambos estudian lo mismo. Los ocultistas estudian las estrellas, todo ese universo para predecir. De ahí viene el famoso ¿qué? Zodíaco. Géminis, Cáncer, Leo. De ahí viene eso. ¿De dónde viene? De la astrología. De la astronomía, que es la ciencia correcta, se ha descubierto la galaxia no sé qué, la Osa Mayor, todo eso lo ha descubierto ¿quién? La astronomía con N. Y la astrología no ha descubierto nada, solo se ha confundido durante miles de años pensando que es correcto. Entonces Dios crea todo para el hombre, en el sexto día crea al hombre. El foco de atención, sin embargo, no está simplemente en el hombre como el producto de una acción donde Dios engendra la humanidad como un cuerpo y un alma. O sea, Dios crea al hombre con una dicotomía, se llama. No somos tripartitos. La iglesia bíblica no está de acuerdo con la postura que tripartita. ¿Por qué? Porque no tiene sino un texto de apoyo, que es 1 de Tesalonicenses 5:23, no tiene más. Mientras que la dicotomía, parte material, parte inmaterial, tiene apoyo en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Usted encuentra almas en Apocalipsis sin cuerpo. Es decir, ahora vamos a aprender que el alma puede vivir sin el cuerpo, pero el cuerpo no puede vivir sin el alma. Eso es interesante. Dice que se trata de la naturaleza inmortal del alma del hombre. Es el regalo de Dios de un alma razonable e inmortal. Póngale atención. ¿Dónde razona usted? ¿Dónde razona? ¿En el codo? No, en el alma. Entienda esa parte. Toda la razón del hombre está ¿dónde? En el alma. Por eso el cadáver no razona. Cuando la persona muere, inmediatamente todos sus sentidos ¿qué? Desaparecen. No tiene capacidad para oler. Entonces, ¿qué huele? ¿El cuerpo o el alma? Vamos entendiendo. ¿Qué proyecta mi visión? ¿Mis ojos o mi alma por dentro? Mi alma. ¿Por qué? Es sencillo de definir. Porque cuando el cuerpo muere, ¿algún muerto puede ver? No puede ver. Estoy hablando de un cadáver literal. Oler, ni siquiera su propio olor que se va a podrir en 3 días, no puede oler. Por eso está ahí, porque no puede. No puede sentir un pellizco y no puede responder a casi digo una palabra incorrecta, a una palabra soez. O sea, no puede responder a una ofensa grosera que usted le diga, sí, usted era esto. Pierde su tiempo ofendiendo al muerto, ya no puede responderle y ya no siente la ofensa. Por eso la Biblia habla tanto de la muerte, de estar muertos al pecado. Entonces, el alma es razonable,
el alma es inmortal. ¿Según qué? La imagen de Dios que distingue a los humanos de las bestias y de los demás seres creados. Todo el propósito de la creación del hombre es que, en un término resumido para hombre y mujer, sea capaz de vivir una vida con, delante y para Dios. Una vida con Dios, delante de Dios y para Dios. Ese es el fin. Cuando usted escucha el término en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre, no está hablando de Adán, está hablando de los dos. El término hombre ahí no se refiere al varón, se refiere ¿a quién? A juntos. Creó al hombre. ¿De dónde de dónde han nacido los hombres? De ellos dos. Gústele o no le guste a la humanidad, créalo o no lo crea, todos somos descendientes ¿de quién? De Adán y Eva, por extensión. No, pero es que eso fue hace muchos años, sí, pero toda la raza humana se origina ¿en quién? En el hombre. Es decir, el hombre es completo ahí entre un hombre y una mujer. Ese es el hombre completo que Dios crea. Ya luego lo distinguimos ¿por qué? Por género, hombre y mujer. ¿Sí me explico? Y cuando usted lee Génesis 1:27 debe entender que Dios creó al hombre. Está diciendo al hombre y a la mujer. La primera palabra del párrafo que leímos, devuelve hacia ahí, dice después que. Esto es como una interpretación como hacemos con la Biblia. Después que. No debe pasarse por alto. Es una frase importante. Después, dice, después que hubo creado todas las demás ¿qué? Criaturas. Después creó ¿a quién? Al hombre. Fue la culminación del proceso creativo. Esto apunta a que el hombre era la corona de la creación. Le llaman la cereza del pastel en términos de acá de nuestra cultura. No fue una ocurrencia tardía, no, es que al Señor se le olvidó hacerlo el primer día, no fue, dijo, ¿y ahora qué hago? Alguien necesita vivir acá, no, él ya lo sabía. Pero en muchos sentidos toda la creación fue preparada para el hombre. La razón de esto se encuentra en la declaración de propósito a continuación. Escuche la siguiente frase. Después que Dios hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre varón y hembra con almas que racionales e inmortales. Esa frase es, mejor dicho, para quedarse uno ahí. En su confesión busque el numeral 31 y alguien que me ayude a mirar el numeral 1, 31, 1, y alguien que la lea, por favor. Capítulo 31, numeral 1. ¿Sí? Sí. Ese, léalo. Note que está unido a lo que estamos hablando de la inmortalidad de las almas. Es decir, cuando Dios crea al hombre, Él crea almas inmortales. Desde allá, y eso es importante porque la persona no se puede salvar antes de morirse, como muchos han creído. Nadie se salva antes de morirse. Es la pregunta de muchos creyentes. ¿Y qué pasa si se arrepiente al final? No. Simplemente hay un plan de elección y esa persona ya estaba elegida para salvarse. Si quizás se llega a arrepentir, es porque estaba dentro del plan de Dios, no porque ella decidió arrepentirse en ese momento. Y su alma es ¿qué? Inmortal. Para los dos lados,
¿Es inmortal para estar con Dios eternamente o es inmortal para estar en el infierno eternamente? Entonces, son almas que razonan y son almas inmortales. El propósito mismo de sus almas razonables e inmortales era hacerlos aptos para una vida de gloria de Dios, y Dios los hizo de esta manera. Dios creó personas que tuvieran la capacidad de pensar, de decidir. ¿Se acuerda lo que dice ahí en la última frase de la confesión de fe, el número 2 que leímos? Dice el poder para cumplirla, la última frase, y sin embargo con la posibilidad de transgredirla por haber sido dejados, ¿qué? A la libertad de su propia voluntad, que era mutable. Es decir, el hombre fue creado como un agente libre y tenía la capacidad de obedecer o no obedecer a Dios, de ser santo para siempre o de pecar. ¿Y el hombre qué pasó? Pecó. Si Adán no hubiese pecado, usted miraría al prójimo, a cualquier ser humano, en cualquier lugar del mundo, y vería a una persona que santa. No habría la imperfección que tenemos, no habría la violencia, la muerte, la maldad, el mal, la destrucción de los hogares, las adicciones, no habría nada de eso. Tal vez no habría tanta gente o habría más gente, no lo sabemos. El hecho es que por donde usted mirara solo iba a haber personas que santas. Ahora por donde miremos solo vemos que pecadores, pecadores perdidos, pecadores redimidos, vemos por todo lado. Usted no sabe quién es esa persona que va ahí al lado suyo en el transporte, sus compañeros de trabajo. Usted no sabe si es un pecador condenado o un pecador redimido. Pero solo tiene esas dos opciones. Dios hizo al hombre a su propia imagen, leímos en Génesis 1:27, es decir, en tal rectitud de naturaleza como representaba su justicia y santidad, en tal estado y condición que reflejaba su poder y su gobierno. ¿Cómo? ¿En qué se basa en que Dios le da la imagen de Dios al hombre? En que el hombre puede hacer lo mismo que Dios hace en una medida proporcional, es decir, acá. ¿Qué hace Dios? Dios gobierna. El hombre tiene la capacidad de gobernar. Desde el huerto él puede gobernar y tenía que gobernar. Le dio la capacidad para ponerle el nombre a su esposa. Le dio la capacidad para ponerle el nombre ¿a quién? A los animales. Y hay gobernantes en la tierra, porque hay presidentes, porque hay ministros, porque hay un consejo. Todo ese plan de gobierno está establecido desde Génesis, independiente que ese gobierno sea ¿qué? Corrupto y sea incorrecto o sea malo para la sociedad. Es un plan de gobierno porque Dios le dio al hombre la autoridad para gobernar. Dice que la imagen que Dios le da al hombre tiene que ver con el alma, y esa es la parte que le digo que nosotros de pronto no sabíamos o no entendíamos, y es que la imagen de Dios está ¿dónde? En el alma. ¿Por qué? Es igual al Señor. El Dios es ¿qué? Espíritu, es incorpóreo. Dios nos dio la oportunidad de vivir en un cuerpo, pero el que vive en el cuerpo es ¿quién? El alma. Su alma vive ¿dónde? En su cuerpo, escuche. Y su cuerpo recibe vida porque tiene un alma viviente, o si no, no hay vida. Cuando la persona muere, su cuerpo queda ahí, en el ataúd, digámoslo así, y su alma no está. Por eso el cuerpo no tiene vida. Espero que me esté explicando. Lo que sostiene a este cuerpo, que lo han catalogado como un automóvil o un recipiente donde vive ¿quién? El hombre. Pero el hombre no es sin el cuerpo y el alma tampoco puede vivir en este mundo sin el cuerpo. Puede vivir y vive en la eternidad esperando el juicio. Los almas que ya murieron están vivos sin el cuerpo. O sea, el alma sí puede vivir sin el cuerpo, pero fuera de este lugar, de esta dimensión. El cuerpo no puede vivir sin el alma. Instantáneamente el alma sale del cuerpo, se decreta que muerte. Escuche, se puede morir el cerebro, los que saben de eso, se puede morir el cerebro, ¿cierto? El corazón puede que no funcione y lo pueden tener a usted conectado
a una máquina y dicen que todavía está ¿qué? Vivo. ¿Pero por qué? Porque el alma está ahí. Pero apenas el alma sale, todo muere. ¿Sí ve tan interesante que el cerebro puede estar muerto? Hay gente declarada con muerte cerebral. El hígado puede que no esté, el riñón, lo que sea. Pero lo que no puede dejar de estar en el hombre es ¿qué? El alma. El alma siempre es la que vive ahí. Podemos considerar el estado moral y la condición del hombre con el mobiliario de su mente y alma en referencia a su obediencia a Dios. Es decir, lo que obedece a Dios es el alma, porque ella gobierna ¿a quién? Al cuerpo. En el caso del mundo, el mundo está gobernado por las pasiones y deseos del cuerpo y parece que sometiera al alma. El hombre o la mujer que está sumido en el pecado está gobernado por sus pasiones y deseos y parece que él gobernara ¿a quién? Al alma. Pero no la puede gobernar, simplemente su alma no ha recibido ¿qué? Espíritu y vida. No ha recibido la vida del Señor y puede llevar la vida más exitosa del mundo, más bonita, la mejor familia del mundo, el mejor lugar del mundo, todo eso lo puede tener, pero su alma está muerta en sentido espiritual. Lo que hablaba ahora en la mañana con algunos, le decía, ¿estás vivo o estás respirando? Que son dos cosas diferentes. Se puede estar respirando sin estar ¿qué? Vivo, porque Dios nos puso acá, pero la vida realmente empieza ¿en quién? En Cristo. Vamos a ver varias cosas. Primero, una habilidad para discernir la mente y la voluntad de Dios con respecto a la obediencia y el deber. Dios lo tiene que poner ¿dónde? En el alma. No es algo intelectual, recuerden, no es algo emocional, aunque tenemos intelecto y tenemos emociones, la vida de Dios comienza en el alma del ser humano, porque cuando Dios crea al hombre, acompáñeme ahí a Génesis 1:27, leámoslo. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Recuerden que está hablando de los dos, de hombre y mujer. Pero si usted lee en capítulo 2, versículo, ya le digo en cuál. 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz ¿qué? Aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Hay dos etapas en Génesis de la creación del hombre. La primera está en Génesis 1 y la segunda está en Génesis 2. En Génesis 1 dice que Dios lo creó a imagen y semejanza. Algunos teólogos han dicho que en Génesis 2:7 es cuando le da ¿qué? El alma, el aliento de vida. Dice sopló en su nariz aliento de vida. Es decir, el alma es el aliento de Dios. Por eso Eclesiastés dice que el espíritu vuelve ¿a quién? A Dios. Entendiendo que en una postura bíblica no tenemos sino dos partes: alma, cuerpo; espíritu, cuerpo. El alma y el espíritu son ¿qué? Sinónimos. No somos tripartitos, les repito. Es una enseñanza errada pensar que somos tres, no, somos dos. Parte material y parte ¿qué? Inmaterial. Entonces, cuando en Eclesiastés usted lee la frase, dice, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Si usted va al original, se da cuenta que está hablando ¿de qué? Del alma. El alma vuelve a Dios, porque el alma es ¿qué? Inmortal. Ese volver a Dios no quiere decir que vuelve salvo. Es decir, vuelve a poner la cara, a dar cuentas y a esperar un proceso de juicio para las dos partes, ¿sí? Entonces, Dios le da al hombre el alma, dice, una disposición libre, incontrolada y desenredada de cada deber de la ley de su creación. Es decir, Dios puso la ley moral en el hombre cuando lo creó. Por eso hemos hablado con muchas personas que tú no necesitas ir a una iglesia para que te digan que matar es pecado. Nadie lo necesita. Un hombre adúltero no necesita que el pastor le diga o que una iglesia le diga que es pecado. Él lo sabe.
Pero es que nunca ha ido a una iglesia. No, es que no necesita ir a la iglesia para saberlo. ¿Por qué? Porque tiene la ley moral de Dios en su corazón. Esa ley moral luego en Éxodo se revela escrita, que son ¿qué? Los 10 mandamientos. Si usted lee Génesis detalladamente, el hombre incumple los 10 mandamientos y todavía no los han escrito. Los escriben en el 1400 antes de Cristo. Se calcula 2000 y pico de años después de la creación del hombre. Y el hombre ya incumple toda la ley. ¿El hombre miente en Génesis? Claro. Abraham mintió, Jacob mintió, la mamá de los patriarcas mintieron, porque eran humanos como nosotros. Hay muerte en Génesis, hay homicidio desde Caín. Hay adulterio, pregúntele a Judá. Hay una violación, claro, pregunte. Violaron a la hija de Jacob. ¿Por qué? Porque la ley está escrita en el corazón, tanto para cumplirla como para transgredirla. Entonces la ley moral no viene a nosotros a través de la escritura, escuchen. La ley moral viene desde el momento en que el ser humano nace, tiene la ley escrita ¿dónde? En su corazón. Y bajo esa ley es que Dios va a juzgar. Y los que conocemos la palabra, entonces nos va a juzgar bajo una ley moral, pero también nos va a juzgar bajo la ley ¿qué? Espiritual, la ley de la palabra. La capacidad de la mente y la voluntad para que los afectos se escuchen. ¿Qué es lo que cambia en una persona cuando viene a Cristo? Sus afectos. Hay dos cosas de hablar de afecto. Afectar es una cosa y afecto es otra, ¿sí? Pero se pueden decir juntas en la conversión. La conversión afecta, o sea, le hace algo al alma, ¿sí? La transforma. Pero lo que hace es afectar, valga la redundancia, los afectos. Aquello que ama profundamente. ¿Qué es lo que el hombre más ama profundamente? Ustedes ya lo saben. Su propia vida. Su propia vida la ama de una manera que usted no se imagina. Y alguien dirá, pero entonces, ¿por qué un joven se destruye en la calle? Él no ama su vida, sí. Él ama esa vida. Ama consumir, ama vivir así. Sí sabía que ellos no quieren cambiar, porque les toca trabajar, empezando por ahí. Les toca pagar arriendo. Les toca responder por sus hijos si los tienen. Les toca bañarse. O sea, les toca hacer unas cosas que ellos no quieren hacer porque viven así. ¿Cómo viven? Sin compromiso, sin responsabilidad, sin darle cuentas a nadie. Entonces, cuando muchos adictos no quieren cambiar porque saben que ahora toca dar ¿qué? Cuentas. ¿Por qué el hombre en pecado no quiere cambiar? Por eso. Obvio que hay otra razón más importante y es que no puede. Por un lado no quiere y por otro lado ¿qué? No puede, dice Romanos, porque la carne no se sujeta, no es capaz de sujetarse. ¿Qué necesita? Lo que estamos hablando. Su alma necesita vida en él. La mayor bendición otorgada a la primera pareja se expresa en la frase de la imagen de Dios. Alguien que lea Colosenses 3:10 y Efesios 4:24, por favor. Alguien que me ayude con esas dos lecturas, o uno y uno. Colosenses 3:10 y Efesios 4:24. Sí. Y Efesios 4:24. Esos dos versículos de Colosenses y de Efesios hacen referencia a la nueva creación. Es decir, estamos en Génesis hablando de la creación original del hombre, pero estos dos versículos hablan de la nueva creación. ¿De cuál? De la nueva vida en Cristo. Es para todos aquellos que son salvos, suceden esos dos versículos. Les da una nueva vida. Nace el nuevo hombre. ¿Es revestido de quién? De Cristo. ¿Para qué tiene que nacer y para qué tiene que ser revestido de Cristo? Para entender todo el plan del Señor. Vamos a hacer unas preguntas que siempre hacemos, que son la forma más chévere de aprender y de enseñar.
¿Cómo y después de qué forma fue creado el hombre? ¿Cómo y después de qué forma fue creado el hombre? Dice que fue creado según la imagen de Dios, Génesis 1:27. Cristo es la verdadera imagen de Dios. Lo dice Pablo en varios versículos. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es la imagen del Dios invisible? Cristo. Todos los seres humanos que vieron a Cristo en persona, en carne y hueso, pueden decir que vieron a quién, a Dios, porque Él es Dios hombre. Y el que está sentado a la derecha del Padre es el hombre Dios. Cuando Él vuelva, lo vamos a ver idénticamente como es. 33 años, los clavos en sus manos, en sus pies y las heridas en sus espaldas están intactas. Cicatrizadas tal vez como cualquier cicatriz suya o la mía, pero cuando usted piensa en eso, la Biblia lo aclara hartas veces. Dice porque no hay sino un solo Dios. Dice, y un intercesor entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hecho hombre. Tenía que ser así. Ni un ángel no podía redimirnos. Tenía que ser un Dios para mediar con quién, con otro Dios. Tenía que ser Dios el Hijo para pararse delante del Padre y decir, podemos hablar al mismo nivel. Moisés oraba y veía al Señor, dice, cara a cara, en una relación especial, pero él no podía decirle a Dios al nivel de Dios, Señor, sálvanos, redímenos. Mientras que el Hijo puede decirle, Padre, la hora ha llegado, dice él, glorifica a tu Hijo en la tierra. ¿Qué era glorificar al Hijo? Cumplir el plan que habían acordado desde cuándo, desde antes de la fundación del mundo, que era salvar de la creación a aquellos que ellos habían ¿qué? Escogido. Cristo es la verdadera imagen esencial del Padre y por eso el hombre es creado a la imagen de ¿quién? De Cristo. Otra pregunta, ¿cómo se ve la imagen de Dios en el alma del hombre? Y aquí vamos a dar tres respuestas. ¿Cómo se ve la imagen de Dios en el alma del hombre? Y hay tres respuestas. Se ve en tres cosas. Primero, en la naturaleza del alma que es inmortal. Ahí se ve la imagen de Dios en el hombre. ¿Sí me explico? Así como Dios va a permanecer para siempre, Dios creó a los hombres para siempre. Y lo mismo la creación va a permanecer para siempre. Va a haber un final, pero ese final se llama restauración de todas las cosas. Uno cree que no va a haber nada, que vamos a vivir por allá en una nube flotando así. No. Dios no creó esto para una aniquilación, tenga en cuenta. Dios creó esto para una restauración. Por eso al final todas las cosas serán restauradas. El alma que murió recibirá su cuerpo y esos cuerpos tendrán un lugar donde vivir, un espacio real. Nadie lo puede describir. Cuando hemos hablado del cielo en las escuelas bíblicas hemos visto que en el cielo hay materia. ¿Sí dijimos alguna vez, cierto? Una evidencia que en el cielo hay materia es que el cuerpo de Cristo está ya en carne y hueso. Hay materia. Porque según la ciencia, la materia ocupa ¿qué? Un espacio. Así sea un grano de arena, ocupa un espacio en la tierra. Es decir, que en el cielo hay espacio. Entonces, ¿cómo se ve la imagen de Dios? Primero, en la naturaleza del alma que es inmortal. La inmortalidad del alma también se puede probar en que es inmaterial. ¿Cómo se prueba la inmortalidad del alma? Es inmaterial. ¿Acaso puede un alma recibir un tiro, por ejemplo? No puede. ¿Quién lo recibe? El cuerpo. Y si lo afectó y perdió la vida, pues el alma se va y el cuerpo se cae. Eso es fracción de segundos. Sucedió ahí. Pero no puede matar el alma. El Señor Jesucristo lo dijo. Dijo, temed, dice. Dice que no temáis a los hombres, que no pueden matar el alma, dice. Temed a Dios que puede matar el alma, ¿dónde? En el infierno.
que es la muerte segunda. Otra característica que podemos ver del alma es que es independiente del cuerpo, puede vivir sin el cuerpo no puede vivir sin el alma. Y otro asunto que hace característica del alma, que todos los seres humanos lo tienen, creyentes o no creyentes, y es que desean, escuche, desean otra vida. Anhelan y piensan, y hay religiones, y hay sectas, y hay grupos que siempre hablan de una vida donde, más allá. Encarnación, reencarnación, lo que sea. Trascender, un nivel superior, como lo quiera llamar. Todos los seres humanos desean una vida más allá de esta, todos, sin excepción. No porque sean creyentes, porque el alma es ¿qué? Inmortal. Por eso la gente busca a través de algo satisfacer, a través del yoga, a través de una religión, el deporte, la música, el arte. Entonces queremos algo que nos llene el alma, porque el alma es eterna, es inmortal, perdón. No es eterna, es inmortal. Acuérdense que no es eterna, ¿por qué? Porque el único eterno es Dios. Cuando Adán y Eva fueron creados, no eran moralmente neutros. No estaban esperando ser programados para el bien. No eran dos entes ahí neutros que no pensaban y que no tenían capacidades. Más bien como criaturas portadoras de la imagen divina, del conocimiento y la justicia del Señor, se les dio una comprensión interna de la ley moral que lo hablamos, que es que los mandamientos. Mire lo que, cerremos con esta frase de un teólogo de Inglaterra, dice lo siguiente: en la sustancia de su alma el hombre es semejante a Dios, porque así como Dios es espíritu, así el alma del hombre fue creada igual, espíritu o sustancia viviente espiritual. Esto es nuevo para muchos porque no sabíamos mucho de qué es la imagen de Dios. Y la imagen de Dios está plasmada ¿dónde? En el alma, porque es similar a Dios, es invisible. El cuentico que he visto almas, eso no se lo cree sino el que lo vio. O el cuentico que se me apareció el muerto, se le apareció un demonio que toma la forma de ¿qué? Del muerto. Ahora usted dirá, uy, pero tienen esa capacidad más de lo que usted se imagina. Se pueden personificar. Así como en la Biblia se aparecieron ángeles a las personas, también se aparecen demonios a las personas. ¿Por qué razón? Porque los ángeles y los demonios son ángeles, solo que unos son caídos y los otros son ¿qué? Santos. Entonces, ¿puede una persona decir que vio a un muerto? Sí, pero no vio al muerto. Fue engañado para aferrarse a una doctrina que el catolicismo ha trabajado durante siglos, que se llama las almas ¿de dónde? Las benditas almas ¿de dónde? Lo único que se puede purgar en esta vida es el estómago. Bueno, con un buen purgante. De resto usted no puede purgar nada en ningún lugar. Tiene que ir a dar ¿qué? Cuentas. En segundo lugar, en los poderes y facultades del alma, es decir, la razón. ¿En qué somos semejantes a Dios? En la razón. Tenemos la capacidad de decir sí, no, eso no me gustó, eso me parece feo. Tenemos la capacidad de reaccionar emocionalmente bien o mal ante los sucesos de la vida. Podemos reaccionar bien ante cosas difíciles o mal. Y es normal que una persona reaccione mal porque todo está de acuerdo a las emociones que tiene en su alma. No hay problema. Tenemos deseos, más de los que pensamos, muchos. Hay deseos internos muy fuertes en el ser humano que combaten contra él, que lo quieren llevar a esforzarse por cumplirlos a costa de lo que sea. Hay gente que quiere llegar a ciertas cosas sin importar lo que tenga que vivir porque está gobernado ¿por qué? Por sus deseos y pasiones. Y tenemos afectos. Dios tiene voluntad
La Biblia dice que la voluntad de Dios es que buena, agradable y perfecta. Dios tiene deseos. ¿Cuál es el deseo de Dios para nosotros? Nuestra santificación, dice. Él desea que su iglesia sea santa. Y también Dios tiene afectos. Dios ama profundamente su creación. Tanto los que no se salvan como los que salvan, Dios los ama. ¿Sí sabía que Dios también ama a los que no se salvan? Y por ese amor que tiene hacia ellos, tiene que ser ¿qué? Justo. Y en su justicia va a obrar de acuerdo a lo que Él ha establecido en un plan eterno. Así como el hombre tiene estas capacidades, Dios conoce y entiende todas las cosas. Así el hombre, por la razón, puede entender y conocer todas las cosas. ¿Sí escucha? El hombre tiene capacidad para conocer y entender muchas cosas. Piensen nomás en la tecnología como está hoy en día. Hay gente muy brillante, muy inteligente. Los que crearon todo esto son personas que Dios les ha dado capacidades para conocer cómo se logra comunicar usted en un instante con otro país hoy en día. El hombre descubrió que se podía. ¿Pero por qué lo descubrió? Porque tiene la mente, tiene la imagen del Señor. Así no sea conocedor de Dios. Tiene la mente porque fue creado por el Señor. ¿Por qué el hombre está buscando la inmortalidad? Por ahí salió una noticia hace poquito de una mujer que dice que es inmortal porque se volvió robot. O sea, está como Terminator, mitad hombre, mitad máquina, ¿sí? Ella dice que ya es eterna por esa razón. Así como Dios tiene libertad de voluntad, así el hombre tenía libertad de voluntad para hacer todas las cosas que su recta razón sabía que eran buenas y estaban en su poder. El hombre sabía que era bueno y que era ¿qué? Malo. ¿Cuál era el problema si Dios no hubiese hecho nada y el hombre hubiese pecado? Que entonces el hombre había puesto las normas de la tierra y él había decidido qué era bueno y qué era malo. Y Dios nunca iba a permitir eso. Dice que el hombre amó y deseó todas las cosas buenas que tenía en el Edén, pero también pecó. Y en el momento en que peca, pierde la verdadera libertad. ¿Preguntas hasta ahí?